Muchas gracias. Bienvenidos a esta mesa redonda, Fomento de la Lectura. Vamos a presentar a las tres participantes de esta. Primero, licenciada Angélica Valderas Miranda, con licencia en Educación Preescolar, docente comisionada en Biblioteca Escolar de una escuela primaria estatal de Jalapa, Veracruz, y mediadora de lectura en la sala de lectura Una semilla a medio siglo. También contamos con la presencia de la maestra Genoveva de Luca, máster en Patrimonio de la Universidad de Salamanca, España, consejera nacional del Colegio de Bibliotecarios de Chile y fundadora del taller Entre Lectura. Nuestra tercera participante es maestra Jocelyn Matisen, magíster en Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha, tutora académica en la corporación Tu Clase, Tu País, diplomada en Neurociencias en el Aula y Metodología MATE, Aprendizajes Efectivos, y evaluadora en el proceso de selección de literatura para bibliotecas públicas. Le cedo la palabra a la licenciada Angélica Miranda Valderas. Hola, buenos días. Es un gusto y un placer estar con ustedes y la invitación que me hicieron a este congreso me llenó de gusto, me llenó de gozo, porque podemos compartir con toda la comunidad lo que hacemos desde nuestra escuela y cómo nosotros tenemos una visión para que nuestros alumnos tengan el gusto y el placer por la lectura. Y bueno, me voy a dar permiso de compartir pantalla. El tema que vamos a escuchar esta mañana y que, bueno, quiero que conozcan, se llama Biblioteca Escolar, un lugar donde convergen muchos mundos. Y me gustaría que escucháramos dos conceptos de lo que es una biblioteca, porque de ahí es donde emergió el proyecto que estamos trabajando desde el ciclo escolar en esta escuela donde yo laboro día a día con 18 grupos de primero a sexto grado de educación primaria. Toda la semana tenemos 45 minutos de trabajo con los chicos en biblioteca escolar, donde pues sí debo resaltar que soy docente frente a grupo, pero como no tengo un grupo, me asignaron la comisión de estar en biblioteca escolar, lo cual me pareció sensacional porque es un lugar donde pueden estar todos los niños, todos, no importando el grado y no importando la asignatura que estén trabajando en su aula con su maestro académico. Entonces, dice así, una biblioteca es un sitio donde podemos recurrir para leer, buscar información y estudiar. El siguiente concepto es, la biblioteca escolar es un espacio organizado por recursos para el aprendizaje dentro de un centro educativo que ofrece igualdad de oportunidades al alumnado en cuanto a la información, la lectura y la cultura. Cuando yo leí estas dos definiciones de lo que era biblioteca, dije, a ver, alto, ¿qué necesitamos? El primero me dice que es un lugar silencioso, donde solamente se va a consultar. Y el segundo, pues nos abre ese portal a la interacción y a la dinámica con los otros. Pero recordemos que las bibliotecas escolares es un lugar donde se movilizan los libros, simplemente. Entonces decidí convertirme en mediadora de lectura, dar clase en torno a los libros, que los niños conocieran autores, ilustradores, contenidos distintos, donde aparece el índice al inicio, al final, si aparece con la palabra índice, si aparece con la palabra contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto? Pues me quedé pensando en los dos conceptos y dije, tiene que converger, tenemos que sobresalir.
Y bueno, es ahí donde nuestro camino lector del año pasado era fomentar la lectura con valores y buenas prácticas en toda la comunidad escolar. Y este año lo realimentamos con más palabras. Situar el acto de leer como un ejercicio de inclusión para reencontrarse en la otredad, asociado al pensamiento, a los valores, a la toma de decisiones en toda la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque leer nos hace libres, porque leer nos da poder, leer nos hace pensar y repensar en lo que se nos está presentando en el día a día, en un día cotidiano, dentro o fuera de la escuela, en el caso de nuestros alumnos. Y bueno, nosotros en el proyecto nos orientamos en 3 cosas. La primera es en la Estrategia Nacional de Lectura, porque nuestra escuela pertenece al Sistema Educativo Nacional Mexicano, el cual está estructurado, el cual tiene ejes, el cual nos dicta qué hacer. Antes teníamos, no se llamaba estrategia, se llamaba Programa Nacional de Lectura, se modificó, el cual pues agradecemos, ¿no? Porque podemos tener algo un poco más organizado. En el Programa Escolar de Mejora Continua, ¿qué es esto? Esto es lo que hacemos en las escuelas primarias de México, en las escuelas preescolares, secundarias. Es un programa donde vertemos las necesidades de nuestra comunidad lectora. Entonces, aquí nosotros tenemos al par de las necesidades académicas, la necesidad de que nuestra comunidad lea por placer. Y en la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que obviamente sabemos que son más objetivos, pero en este es en el que empata más, ¿no? Y bueno, los ejes nacionales. Estos 3 ejes, el primero es el formativo. El formativo nos dice que se trabajan acciones que contribuyan a formar hábitos de lectura, atendiendo los factores que inciden en la sedimentación y el refuerzo de las prácticas lectoras. El segundo es el material, donde se tiene la disponibilidad de libros acorde a la posibilidad respecto a las necesidades de nuestra escuela. Porque les estoy hablando del ciclo pasado y de este ciclo escolar. Porque el ciclo pasado tuvimos el reto como escuelas de enfrentarnos al modo a distancia por la situación de la pandemia. Entonces, incluso desde biblioteca escolar hicimos esos reajustes para que nuestros niños tuvieran acceso a la clase por plataforma Zoom y acceso a los libros cuando los digitalizaba para mandárselos por archivo PDF a sus grupos de WhatsApp y los niños pudieran leer los libros, tener esa cercanía con el libro, que aunque la pandemia nos decía no tocar, no acercarse, estar con distancia social, esto de la virtualidad permitía que el libro sí llegara al niño. Y creo que nos dejó mucho, ¿no? Aprendimos y reaprendimos a movilizar los libros. Y el tercer eje, que es el persuasivo, que es donde resignificamos la lectura posicionando todas las ventajas del mundo escrito para el desarrollo individual como colectivo. Estos 3 ejes, lo que hice fue ver las necesidades de nuestra escuela, elaborar el proyecto para que tuvieran acceso los niños a la lectura por placer. Entonces desarrollé 3 estrategias, la cual con el eje formativo, la primera es los libros salen de la pantalla porque estábamos en modo a distancia. Actualmente estamos totalmente en presencial, entonces lo modifiqué, los libros reviven en la sala porque los leemos y los están observando, están escuchando la lectura. Y bueno, se le da prioridad a la lectura en voz alta. La mayoría de las veces es una lectura regalada. En otras ocasiones, pues la estrategia nos permite, en el ciclo pasado, leer un libro a la semana, realizar preguntas detonantes, teníamos una liga recurrente para conexiones y realizábamos una actividad creativa desde casa en relación al contenido del libro. Y
un valor al mes. En este ciclo escolar trabajamos un libro a la semana, preguntas detonantes, y la actividad creativa ya no se hace en casa, se hace en aula y seguimos trabajando los valores por mes. Las evidencias del año pasado son 2, no puedo mostrar tantas porque pues el tiempo, ¿no? Y aquí visualizamos donde estamos en lectura en voz alta o donde se compartía pantalla de algún libro que se estaba trabajando en la semana. En el eje material, bueno, aquí la estrategia se llama leo, leo, leo en casa. ¿Por qué? Porque movilizamos el acervo. Se manda en archivo PDF, está digitalizado. En el año pasado se hacía la actividad creativa y teníamos formularios Google donde los chicos subían las evidencias de esa actividad creativa. Más adelante les voy a decir los alcances que tuvimos con esos formularios Google porque se construían uno para cada grado. O sea, 6 ligas de formulario Google por mes, porque juntábamos a fin de mes las 4 evidencias de las actividades creativas. Si no, imagínense cuántas ligas tendríamos que haber construido semana a semana. Ahora, ¿qué se hace? Se manda un acervo en PDF y reestructuramos. Ya no es liga, ya no hacemos la actividad en casa. Ahora, una de las fines de la biblioteca es prestar libros, pero como no se hacía por pandemia, ya se tiene la credencialización de los niños. Y los niños tienen esta dinámica de llego, miro el acervo, miro el libro que me gusta, lo tomo, me registro y me llevo el libro a casa. ¿Qué hace ese niño cuando se lleva el libro a casa? Lo lee. Y además, en una hoja tamaño carta, hace una recomendación del libro que está leyendo. Y tenemos un compilado de recomendaciones de los libros que se llevan. ¿Por qué? Porque si el libro está prestado, el niño que ve la carpeta de recomendaciones puede ver, este libro contiene esto. Este libro me lo recomendaron por esto. Este libro no le gustó a mi compañero por esto. Entonces, eso nos permite que platiquen qué encontraron en el libro, porque se vale decir, esto no me agradó, esto sí me gustó, por eso lo estoy recomendando. Esta estrategia ha funcionado mucho y creo que tiene unos alcances bastante favorables. ¿Por qué? Porque mi escuela está situada en la capital de mi estado, en Veracruz. Estoy en la ciudad de Jalapa, pero mi escuela está en la periferia de la ciudad, donde sabemos que la estructura socioeconómica de nuestros chicos en sus hogares no permite comprar libros. Sabemos que los libros ilustrados, los libros álbum, toda la gama de libros infantiles, pues tienen un precio muchas veces un tanto elevado, entonces no tienen acceso a ir a una librería y comprar. Y que nosotros se los prestemos o que se los mandemos digitalizados, pues abre ese portal para que el niño tenga contacto con los libros y con la lectura. Las evidencias. Bueno, aquí les presento una planificación. Esta lleva, esta es una del año pasado, llevaba cuándo teníamos la clase, cuándo se tenían que conectar, la liga y pues la estructura de los libros que se iban a ver en la semana y del libro que iban a ver ellos en casa. En este caso, ¿qué actividad creativa tendrían que realizar del libro que se les envió? Y en este caso, del libro que más les gustaba. ¿Sí? Bueno, en el eje persuasivo, este eje me gusta mucho porque la palabra es muy poderosa y bueno, la estrategia es invitados lectores. El año pasado tuve bastantes papás, también tuve niños y en este ciclo escolar ya están llegando los papis a leer porque la estrategia me permite que en clase el niño decida. Yo quiero que mi papá venga. Entonces, invitamos al papá. Y se crea un vínculo. Además del puente que ya sabemos que se crea entre el libro y las palabras y el niño. Se crea el vínculo padre-hijo. Entonces, ese contagio
llega a otros chicos. Ah, yo quiero que mi papá venga la siguiente semana o el siguiente mes. Entonces, se organizan en casa para que vengan los papis a leer, pero no nada más los papis. Los chicos quieren ser invitados lectores, porque se genera otra dinámica. Esta estrategia tiene una actividad más que son tabloides, que son unos carteles que se colocan. Aquí tengo unas imágenes de los invitados del año pasado. Aquí está un video de una mami que no se pudo presentar y como estábamos en la distancia, ella nos mandó un video contando una leyenda y se caracterizó como Catrina. Fue algo muy, muy impresionante. Una mami en lectura en voz alta y una mami con un recurso adicional que permitía que el niño centrara su atención en la lectura. Este año, aquí está una imagen de una mami leyéndole. Este es un grupo de segundo grado, donde pues se toman el tiempo los papás para visitarnos. Los tabloides. Los tabloides se colocan en los portones. ¿Pero qué lleva un tabloide? Un tabloide lleva los libros que se mandaron digitalizados a los grupos de WhatsApp de cada grado. Así toda la comunidad por fuera de nuestra escuela saben qué libros se están leyendo en casa y qué estamos favoreciendo con esos libros. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros leemos el mundo. Entonces, si los vecinos de nuestra escuela, si los que van pasando observan lo que están haciendo los niños, igual pueden tener el interés por leer. Alcances que hemos tenido. Alumnos 355 el ciclo pasado, este ciclo un poco menos. Perdón, es que no estoy mirando, perdón. Los libros leídos en clase, 40 el año pasado, 6 llevamos este ciclo escolar. Libros leídos en casa, 43 el año pasado, 5 llevamos en este ciclo escolar. Actividades, alcances, 11, valores, llevamos 2 en este ciclo escolar. Actividades creativas, 39 realizamos el año pasado, 6 llevamos en este ciclo escolar, lo que comprende de septiembre a la fecha. Formularios Google, 11,005 respuestas en formularios Google de los trabajos, que son evidencias fotográficas o PDFs que nos mandaban los papás de los libros que leían los chicos en casa. Y bueno, invitados tabloides, 11 colocados, 2 este ciclo escolar. Invitados lectores, adultos el año pasado 23, 3 niños y de septiembre a la fecha 6 adultos y 5 niños. Y bueno, voy cerrando con esta frase que me gusta mucho. Ser una bibliotecaria escolar que permite la convergencia de muchos mundos es permitir la interacción de la triada: bibliotecaria, mediadora de lectura, libros, alumno. Estos 3 actores, al hacer sinapsis, van de un mundo a otro. Se comparten mundos y jamás volverán a ser los mismos después de estar juntos. Agradezco mucho que me hayan invitado a este congreso. Para mí es un placer compartirle mi red, mi correo electrónico, mi número telefónico personal. Muchas gracias. Público honrado por su presencia. Yo le voy a dejar bolas de nuevo. Paso ahora a la maestra Genoveva de Luca. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Ajá, muchas gracias. Bueno, para mí realmente es un placer, tal como lo dijo Angélica, esta convocatoria en realidad. He escuchado muy atentamente la presentación de Angélica y creo que el universo se confabuló de alguna manera para que nosotros pudiéramos tener una presentación que fuera muy vinculante. Entonces, a todos aquellos que están escuchando esta presentación, me gustaría invitarlos
a que reflexionen. Reflexionen porque vamos a ver en esta mesa redonda varios aspectos que tienen que ver con la formación de lectores, aquella formación que nos lleva a crear individuos diferentes, individuos integrados, vinculados, individuos que están prestos a recibir un nuevo mundo. Así que vamos un poquito avanzando y yo quiero contarles que mi trabajo básicamente ha sido desde la biblioteca escolar. Yo de profesión soy bibliotecaria documentalista, tengo expertise en fomento lector y una maestría en patrimonio. Y me he desempeñado básicamente en análisis y in situ dentro de la biblioteca escolar. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día, eso es lo que vamos a compartir hoy día. Y me voy a vincular dentro de lo que dijo Angélica a este desarrollo de la biblioteca, la importancia que tiene crear lazos y vínculos. Vamos a la otra. Y me gustaría invitarlos a que reflexionaran acerca de las palabras de una maestra de maestras, Geneviève Potet. Ella es una bibliotecaria francesa especializada en literatura infantil que dice: la animación temprana construye a un lector en sus dimensiones personales, asombrándolo, motivándolo y motivando el deseo de aprender, de formular preguntas sobre sí y el mundo. Esto ella lo dijo en el 2008, imagínense. Prepandemia, o sea, el mundo estaba cambiando continuamente y desde aquí podemos ver 2 o 3 conceptos que tienen mucho que ver con la presentación de Angélica. El asombro, asombrando. Eso es lo que queremos, construir seres que se asombren, que se motiven y que se dejen guiar por el deseo de aprender y de vincular un mundo diferente. Eso es lo que nos lleva a la lectura en general. Nos muestra una visión de mundo muy, muy cohesionado. Nosotros podemos tener individuos muy inteligentes, individuos que reaccionan frente a un ejercicio específico, pero hombres y mujeres cohesionados en la vida, eso nos da la lectura. Cuando profundizamos, cuando gozamos desde el placer. Vamos a la otra PPT, por favor. Y en eso quiero contarles mi experiencia en Chile. ¿Qué creo yo que está pasando dentro del proceso lector de nuestro país? La verdad es que hemos trabajado en infinidades de estrategias. Existen muchas fundaciones, existen muchos institutos y existe la voluntad de tener un país lector. Pero frente a los congresos, a las plataformas internacionales, verdaderamente nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos, pero no conseguimos los niveles lectores de países desarrollados como Noruega, Finlandia. ¿Y por qué se produce esto? Seguimos como pensando en qué ocurre. Y la verdad es que
no hemos podido analizar o analizamos en forma aislada los elementos que nos llevan a no tener un país con un promedio altísimo de lectura. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo vinculamos esto? Y justamente Angélica nos daba su propuesta desde el aula. Entonces, yo vinculo lo que dijo Angélica con nuestra propuesta a nivel de la biblioteca también. Biblioteca y aula deberían estar transversalmente juntas. Entonces, ¿qué nos coloca un paso atrás frente a eso? Los propósitos cuantificables. Por lo general, nuestro currículum del Ministerio de Educación está basado en conseguir logros, ¿cierto? Porque tenemos que tener un aprendizaje significativo, pero significativo desde lo cuantificable, porque aplicamos pruebas, aplicamos índices correctores para la lectura. ¿Estamos aplicando un goce por la lectura? ¿Estamos desarrollando un hábito lector a partir de la pasión? No, estamos midiendo. Y esa medición muchas veces no es significativa. Entonces, planteamos ejes que no son representativos, porque les decimos a los niños en el aula que vamos a medir su velocidad lectora. Graso error. Graso error, pues un niño puede leer, pero rapidísimo, y puede no comprender absolutamente nada. Por lo tanto, nuestra cuantificación no va a ser representativa. Finalmente, estamos midiendo a corto plazo. Y el proceso lector, el desarrollo del hábito lector es a largo plazo. Formamos un individuo y ese individuo se forma desde la guatita de la mamá, donde empieza a escuchar sonidos. Ahí estamos desarrollando el hábito lector a través de lo verbal, ¿cierto? Lo verbal unido a lo emocional. Entonces, uno de las dificultades con las que nos encontramos es los propósitos cuantificables. Luego, hemos olvidado la lectura como goce y queremos que nuestros alumnos, que nuestros niños desarrollen habilidades a partir de un avance significativo dentro de lo estipulado por lo curricular, pero no desde el punto de vista del hombre integral. ¿Cómo hacemos que estos niños repiensen, replanteen lo que una lectura le está dejando? Somos individuos independientes, somos únicos. Y como únicos tenemos que desarrollar estrategias que nos lleven a repensar, a vincularnos con el goce. No solo desde un supuesto academicista, porque finalmente vamos a lograr tener la transversalidad de una buena formación académica. Si tenemos un piso en la formación lectora. Lo otro importante es que nosotros no tenemos una ley del libro. Y eso nos hace que todos nuestros esfuerzos y todos los esfuerzos de toda la
las personas que están dentro de esta comunidad del libro y de la formación de biblioteca y la formación de usuario sea también carencial. Si tuviéramos una ley del libro, podríamos apuntar a objetivos específicos y podríamos redefinir nuestra estructura. Entonces, eso sería muy importante. Y finalmente, el otro eje que yo llevo, que creo que es importante, es la falta de orientación frente al material a utilizar. A mí me ha pasado en lo personal muchas veces que se minimiza el niño y se minimiza el material que uno utiliza. Entonces, de repente dicen, no, pero viene la bibliotecaria y va a leer un libro, va a contar un cuento. No es contar un cuento la simple lectura lineal. Uno tiene que estudiar el cuento, tiene que saber cómo entregarlo, cómo motivar. Y aquí hay un eje muy importante que me encantó, que dijo la Angélica y lo copié. Persuasivo. Miren esa palabra maravillosa. Persuasivo. Es inmensa, es potente, tiene tanto contenido. Eso es lo que yo quiero lograr. Eso es lo que quiero que ustedes logren a través de instancias como esta. Persuadir, habilitar al lector para que desarrolle el placer, que sea una comunión con el libro, comunión con la lectura, comunión con la narración también, que es parte fundamental para poder desarrollar las competencias necesarias. Y de ahí la significación o el aprendizaje significativo. Es así como la neurociencia nos llama a establecer conexiones, axiomas, hacer que las neuronas bailen, persuadir a las neuronas para que podamos tener esa cohabitación de desarrollar el potencial máximo. Vamos con la otra. Bueno, aquí hay una propuesta desde los infantes. Esta propuesta tiene que ver con un libro que usa muchas onomatopeyas. Espero que podamos escuchar un pedacito. No sé si será posible. No. ¿Que no? Bueno. No, doy clic y me manda la siguiente diapositiva. No importa, pero este cuento se los dejo posteado para todos los que quieran buscarlo en YouTube. Se llama Onga Bonga y tiene la facilidad de, vamos a leer una parte que dice, ¿cómo lo hiciste?, preguntó su madre. Es fácil, solo tienes que decir, Onga Bonga, contestó Daniel. ¿Onga bonga?, exclamó su madre. Onga bonga, dijo su padre. Onga bonga, dijeron los abuelos. Ya lo veis, dijo Daniel. Le gusta, sí que le gusta. Luisa tenía una sonrisa de oreja a oreja. Onga bonga, dijeron todos juntos. Y ahí, en este párrafo, quiero detenerme. Este es un bebé que lloraba y lloraba y lloraba. Y nada, absolutamente nada, detenía ese llanto. Sin embargo, la voz del hermano, al contar un cuento o al verbalizar
una frase que es onga bonga, que no tiene un sentido literal, pero sí tiene un sentido armónico, tiene un sentido afectivo. Cuando nosotros enfatizamos, cuando nosotros hacemos esta persuasión que me encanta, como dijo la Angélica, hacia el lector, logramos grandes cosas. Entonces, logramos llamar la atención, persuadimos en nuestra verbalidad que finalmente estamos involucrando, vinculando, cohesionando el lenguaje, y no solo el lenguaje, el sonido que lleva afecto de por medio, porque ese bebé no se quedó tranquilo solamente por una lectura lineal, no fue eso, fue por la vinculación afectiva que se produjo a través de la lectura. Entonces, es muy, muy interesante detenerse en esto, no minimizar a los niños, buscar textos adecuados y entregarlos de manera correcta. Detenerse en esta página que ustedes pueden observar, ven como hay signos de interrogación, puntos seguidos, yo me detengo, persuado al lector de manera extraordinaria para convertirlo en un coactor. Eso es, está coparticipando conmigo, le está dando sentido a lo que yo estoy haciendo. ¿Seguimos? ¿Vamos? Bueno, dentro de esto hay muchos recursos para la promoción de la lectura en la infancia. Y bueno, ya mi compañera de mesa lo mencionó, los libros ilustrados es un gran relato que integra el texto y la ilustración, y en los cuales se cumple una función estética, además que es un texto que tiene mucho predominio gráfico, llama mucho la atención, pero sí tiene que ser muy bien seleccionado para poder entregarlo a nuestra audiencia. Yo siempre hago hincapié en que la selección de los libros que forman parte de nuestra pila o nuestro bagaje lector debe ser escogido con pinza. Lean, relean los textos que ustedes tienen para poder ser entregados. Y colóquense en la vereda del lector, de los niños, de los adultos, de los bebés también. Pónganse en la vereda, traten de relacionarse con su memoria emotiva. Muchas veces nosotros seguimos por la vida sin poder volver a relacionar con lo que no hace sentido. Desde esa vereda, nosotros vamos a cohabitar con estos lectores potenciales que están buscando una ventana para salir al mundo. No los dejemos a la espera. Otra de las estrategias, es también los libros álbum. Los libros álbum es una estrategia muy usada por muchos mediadores de lectura, pero el libro álbum está determinado hacia un público, yo diría más bien adulto. Podemos trabajar con el libro álbum a través de la memoria emotiva, a través de las emociones, a través de la gráfica que tiene el libro álbum. Es interesante, podemos
releer las imágenes y hacer nuestra propia visión. Entonces hay una interpretación importante en la que podemos conectar a los adultos con los niños. Por eso el libro Álbum es tan atractivo. Muy, muy interesante. No lo olviden, tenganlo presente. Hay muchos íconos mundialmente del libro Álbum. ¿Vamos? Y quisiera volver, porque como esta presentación tiene un desarrollo de sistema en realidad, es un desarrollo cíclico, quisiera volver a otro recurso. Un recurso importantísimo son las nanas. Lo afectivo. ¿Cómo desarrollamos en los bebés, en los niños de primera infancia, ese gusto por leer? No solo leyéndolos, no solo invitando a que los papás se hagan partícipe de esta gran aventura, escuchando, colocando música acerca de villancicos, nanas, romanceros, que se han quedado en el tiempo, que se han perdido. Los bebés neuronalmente se activan con la voz de quienes están a su cuidado. Es por eso que ellos, si la vean, muestran pequeñas palabras. Entonces, ¿por qué no hacerlo armónico? Busquen canciones, letrillas que los lleven a evocar la memoria emotiva. De esa forma es la primera instancia que los niños y los bebés van a relacionarse con la primera instancia lectora. Es bien interesante. En Chile ha ocurrido un fenómeno importante y que quisiera mencionar. Hemos tenido mucha emigración desde Haití y Perú. Y ellos tienen, la emigración ha traído un bagaje cultural y emotivo muy grande. El pueblo peruano y el pueblo haitiano se relaciona mucho con las nanas, los romanceros, las letrillas, porque tienen un bagaje folclórico, cultural importante. Y ellos han despertado en los niños una simbiosis armónica, porque han trabajado como cuidadores de niños y han dado su aporte. Así que es muy interesante esa parte. No olviden de ir a sus raíces. Vamos a la PPT. También junto con las nanas y con este recurso armónico de oralidad, tenemos libros para jugar. Despertar en los niños también el apresto. Entonces, incluso nosotros podemos hacer materiales adecuados para desarrollar el apresto. La visualización y el desarrollo de competencias motrices. Para todo existe un libro, o sea, acá para todos existe un lector. Y un lector para cada libro. ¿Tenemos otros libros? Vamos a la otra. Este me encanta porque existen muchos libros para morder. En
balbuceo de los niños en la producción de saliva. Ojo, en la producción de saliva existe un placer en los niños. Cuando los niños sienten que se les acerca una fruta o algo y producen saliva, también están teniendo conexiones neuronales. Lo mismo ocurre con los libros. ¿Y por qué no tener libros para morder? Para que se produzca esa conexión simbiótica de placer. Entonces, no dejemos atrás este material que también es muy importante para desarrollar lo sensorial, lo motriz, la inteligencia, esa inteligencia que debemos potenciar, esa inteligencia no racional, sino que emocional. Porque la racional se puede desarrollar fácilmente. La emocional nos hace mucha falta para un mundo inclusivo, para un mundo diferente. ¿Vamos con la otra PPT? Y los libros pop-up. Este es una fascinación dentro de lo que son los libros para desarrollar estrategias de mediación lectora. Son libros que no tienen acceso muchos niños, porque son libros relativamente caros, sobre todo en nuestro país, que no tenemos una ley del libro. Pero desarrollan muchas habilidades y están a disposición de la bibliodiversidad. El libro a disposición de usuarios diferentes. Usuarios que tienen otras necesidades, que son más visuales, que son más activos. Entonces, se produce con este tipo de libro una interacción física entre el lector y el libro. ¿Seguimos? ¿Vamos? Como probablemente no vamos a poder ver, les voy a dejar también posteado esta colombiana maravillosa que se llama Marta Gómez, que ha hecho una recopilación folclórica popular de canciones, de romanceros, especialmente para los niños, especialmente con una armonía deteniéndose en todas las habilidades emocionales y cognitivas de los niños. Búsquenla y escuchen las melodías. Ella graba sus canciones en un decibel que llama a la calma, que llama a la tranquilidad. Así que ella es muy importante dentro de todo lo que es la narración folclórica popular. Vamos a la otra. Y también quiero dejarles... ¿Que no beba? ¿Debo interrumpirla? No lo escucho, Patricio. ¿No me escucha? No. Que estamos en la hora. Ah, ya. Bueno, voy a ir rapidito. Bueno, les voy a dejar Victoria Santa Cruz con una poesía muy fuerte, cubana, maravillosa, que determina la inclusión de todos los seres. Y me voy a despedir con una antropóloga preciosa, que es la Michelle Petit, que sugiere a los adultos que lean, que descubran en ellos mismos todo lo escondido, que planteen preguntas, que estén dispuestos a asumir un mundo diferente. Bueno, quiero contarles también que ha sido un placer
estar presente en este congreso, en esta mesa de lectura, donde finalmente convergemos quienes creen en un mundo diferente a partir de la lectura. Hagamos un mundo sin exclusión, un mundo abierto para los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Es un placer escuchar a alguien que desde el alma habla sobre los niños, la biblioteca escolar y su importancia. Antes de pasar con la maestra Jocelyn Mathisen, quisiera hacerle una invitación al público a hacer sus preguntas por medio del chat para luego poder transmitírselas a las ponentes presentes. Ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Jocelyn Mathisen. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Ante todo, muchas gracias por la presentación, Patricio. El tema que yo les voy a plantear hoy es un elemento fundamental en el desarrollo personal y académico de los individuos. En esto convergemos con Genoveva y también con Angélica, ya que las tres estamos enfocadas en la misma línea, que es el fomento al lector desde la primera infancia. Es más, inclusive desde el vientre, que fue lo que Genoveva planteó. Esta exposición se constituye de 3 temas: el hábito lector y la mediación. Siguiente, por favor. Daniel. Siguiente. Ya. Esta exposición se constituye de 3 temas: hábito lector y mediación, el rol del mediador, construyendo lecturas reparadoras y lectores felices, la biblioteca escolar y la mediación lectora. Son 3 temas que están muy ligados, muy interrelacionados y que son decisivos en la formación de un futuro lector, desde el hogar hasta el colegio, que es fundamentalmente el apoyo que debe tener el hogar para formar un futuro buen lector, y a la larga eso le va a ayudar para toda la vida en su crecimiento profesional y también, por qué no decirlo, en su área personal. Siguiente, por favor. Hábito lector y mediación. El papel de los mediadores se establece como crucial, debido a que propicia el anhelo e ilusión y genera en muchas ocasiones la motivación y el amor por lo literario. El mediador es el que autoriza, legitima y proyecta. Él es el encargado, finalmente, él tiene en sus manos el poder, sobre todo en la primera infancia, de motivar a los niños, de despertar el encanto hacia la literatura. De ellos depende si los niños se acercan a la lectura o derechamente lo rechazan, que generalmente ocurre con el proceso lectoescritor en primero básico. Se vuelve muy tedioso, muy difícil de entender, y eso genera cierta distancia de los libros. Me tocó participar de varias clases cuando hice mi defensa de tesis, en mi primera defensa de tesis, hice mi estudio de casos en un colegio donde tuve que observar durante meses a la docente de lenguaje realizar las clases para el fomento lector y también para la lectoescritura. Y francamente, del terror, los niños no prestaban atención, les desagradaba, por lo general se paraban, se aburrían, muchos no entendían, costaba mucho sacar la clase, esa es la verdad de las cosas. Según Colomer, aquí resulta útil pensar en la educación literaria como un aprendizaje de recorridos e itinerarios de tipo y valor muy variable. La tarea de la escuela es mostrar las puertas de acceso. La decisión de cruzarlas
En distinta medida depende de los individuos, pero como ya lo planteé anteriormente, en la primera infancia, el primer enganche, es fundamental el apoyo tanto de docentes como del bibliotecario y también desde el hogar. De lo contrario, es muy difícil, prácticamente imposible engancharlos desde la cuna, desde lo básico. Y de ahí para adelante difícilmente pueda desarrollarse de una manera fructífera si no se les engancha desde la base, desde que son pequeños. Siguiente, por favor. No existe un estilo único de contar cuentos. Existen infinitas posibilidades, pero en la básica, cuando se trata de niños de pregrado, y, o sea, de preschool, de los más chiquititos, y de los niños de prebásica, y niños de básica primer ciclo, es fundamental la creatividad corporal, la creatividad sonora y la administración del espacio. Porque si no están en un espacio adecuado, si no está ambientado, si hay mucho eco en la sala, si hay distractores, es súper difícil llevar a cabo un cuentacuentos. Me tocó por experiencia propia. Hacer un cuentacuentos sumamente complicado cuando había 1.000.000 de bulla afuera y los niños estaban súper dispersos, no sabían a qué ponerle atención, entraban, salían. Fue muy complicado mi primer cuentacuentos, la verdad, pero logré captar la atención y a muchos les interesó. La verdad es que era mi primera experiencia como mediadora y fue en un primero básico. Y tocó justamente, coincidió con el recreo, y los recreos son movidos en los colegios y los niños, había una profesora afuera que impedía el paso a los demás chicos para que no se armara un desorden, pero igual fue difícil. Después ya se me dio más y con el tiempo uno va adquiriendo ciertas habilidades para poder captar la atención y tenerlos pendientes del cuentacuentos, pero hay que tener muy presente que la atención de los niños pequeños no dura más allá de 10 minutos, porque son pequeños y les cuesta concentrarse. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más preciso posible para llegar a ellos. Siguiente, por favor. Como dijo Genoveva en su presentación anterior, existen muchas formas de narrar cuentos, y ella nombró el libro álbum. Está también el Kamishibai, el libro objeto, el pub, los susurradores, los títeres, los objetos, el dado cuento, y también está el cuentapiedra, que es el cuentacuento a través de piedritas. De hecho, yo compré uno de cuenta leyenda. Son muy entretenidos y les ayuda mucho a los niños el hecho de tocar objetos y de conocer otro tipo de narraciones aparte del cuento en sí, el libro en papel. Siguiente, por favor. Aquí hay una típica biblioteca de aula con diferentes libros de básica, con un ejemplo de lo que es un Kamishibai. Siguiente, por favor. Yo cité a Teresa Colomer porque me pareció interesante lo que plantea, especialmente por todo lo anterior señalado. Los adultos ayudan al niño a explorar su propio mundo a la luz de lo que ocurre en los libros y a recurrir a su experiencia para interpretar los sucesos narrados, de modo que se fomenta la tendencia a imaginar historias y a buscar significados, que es propia del modo humano de razonar. Posteriormente hemos sabido, por ejemplo, que un niño tiene doble posibilidades de ser lector si ha vivido
esa experiencia. Siguiente, por favor. La biblioteca escolar ofrece al usuario la construcción de un camino hacia un espacio de lectura, de préstamo, de rápido acceso a la información, asesoramiento eficaz, un ambiente agradable y un lugar de socialización. Aquí me quiero detener un poco. Desgraciadamente en Chile nos ocurre a la mayoría de las personas que estamos encargadas de la biblioteca, no solamente estar al pendiente de los procesos de la biblioteca escolar, sino también que muchas veces se nos solicita atender otras áreas, por ejemplo, inspectoría, ir a cubrir un profesor. En el fondo, las bibliotecas escolares funcionan por ratos. En muy pocos establecimientos, si tienen bibliotecólogo, un profesional a cargo, que haga la labor de bibliotecólogo solamente. La mayoría de los establecimientos tienen un encargado de CRA que cumple múltiples funciones, y eso genera muchas veces que los niños van a biblioteca y la biblioteca está cerrada, que la tía está en la fotocopiadora, que la tía está en un curso, y eso igual desmotiva a los niños a acercarse a la biblioteca. Siguiente, por favor. El mundo de las bibliotecas. La biblioteca es la entrada a diversos mundos, a muchos mundos, a través de múltiples lecturas y tipos de géneros literarios. Y el bibliotecario o bibliotecaria tenemos la potestad y el placer de poder guiarlos en su camino por descubrir sus propios intereses. Siguiente, por favor. Seguimos con la importancia de la biblioteca. La biblioteca es un medio ambiente que estimula el uso libre y agradable del libro, un lugar de aprendizaje informal que le permite practicar sus habilidades lectoras distinto al salón de clase, que es donde se produce el proceso lector-escritor, que es tan denso y tan difícil. En la biblioteca puede actuar de forma individual, avanzar a su propio ritmo con materiales a su gusto. Materiales diversos que le sirven para desarrollar su espíritu de observación, avivar su curiosidad y ya más adelante construir su espíritu crítico. Proporciona ocasiones para leer y opinar libremente sobre aquello que lee, formando su autonomía. También en la biblioteca el lector se inicia en el uso de varias obras, de varios tipos de obras y de géneros literarios, como lo mencioné anteriormente. Buscando información, se aprende a manejar la biblioteca. Estas habilidades le aseguran una herramienta de aprendizaje permanente que le sirve durante toda su vida para perfeccionar tanto su educación como enriquecerse personalmente y actualizar sus conocimientos. Siguiente, por favor. El gusto por leer se adquiere, se aprende, se madura como los buenos vinos. Los buenos lectores son enólogos, catadores y lavaritas. Los buenos lectores degustan de muchos platos de información para ir descubriendo en ellos donde hay un sabor que los embeleza, como un alimento acorde a sus más secretos apetitos. El hábito en asuntos de lectura sí hace al monje. Los buenos lectores adquieren dicho título porque se animan a leer un poco todos los días, porque destinan unos minutos para frecuentar el libro, buscar una revista o adentrarse en los mares de Internet. El hábito de leer conduce a descubrir el goce de leer. Este es el supremo estado en que estamos todos los amantes de la lectura. Siguiente, por favor. Leer como león es interpelar al texto, es hacerle preguntas, confrontarlo desde nuestro propio mundo, desde nuestras otras lecturas. Al leer así, convertimos la lectura en una práctica activa, no en un ejercicio pasivo de nuestra percepción. Los buenos lectores asumen el texto como un antagonista, como un reto a la inteligencia o como una provocación que invita al desciframiento. Siguiente, por favor.
Los buenos lectores piensan que la web es una caja de herramientas de primera mano, pero dependiendo de la pericia del navegante puede convertirse en un canto de sirenas, en un engaño de parecer muy informado. Los buenos lectores saben que la calidad de una lectura no depende solo de la cantidad de información que se acumula, sino de la discriminación que se haga de ella, del criterio que se tenga para poder saber cuál es la más pertinente, la más necesaria, y cuál es puro fárrago con apariencia de actualidad. Aquí me voy a detener porque esto generalmente ya se da cuando el niño adquiere cierto grado de autonomía y criterio propio y un criterio formado y ya ha desarrollado su espíritu crítico para discernir qué información le sirve o no para determinada, por ejemplo, tarea. Pasa mucho en los colegios que los profesores mandan a hacer determinadas tareas o determinadas búsquedas en Google y los niños lo único que hacen es poner la palabrita, bajan lo primero que encontraron y lo copian y pegan sin siquiera leer nada. Y ocurre que en Google uno puede poner un término y, y la cosa le salen 5.000 términos distintos, diversos, diferentes de lo que la profesora les pidió que hicieran. Entonces, esto es fundamental, es una herramienta fundamental, pero debe ser bien guiada y para eso hay que hacer un tratamiento informacional que debiese ser desde la biblioteca escolar. Eso es una tarea del bibliotecario, infoalfabetizar a los estudiantes para que utilicen los motores de búsqueda de manera adecuada y no caigan en el engaño informacional o en una saturación de información donde no sepan a dónde apuntar. A ver. Siguiente, por favor. A ver. Para acotar un poco, porque es mucha información, desde el punto de vista de Bourdieu, habla sobre el hábitus, sobre el individuo biológico, un cuerpo individual. Es el lugar del hábitus, pero teniendo en cuenta que se trata de un cuerpo socializado, se puede decir que hay un segundo punto de partida que es inseparable del primero, que son las instituciones. En el caso que estamos tratando en este minuto, el hábitus está conformado por la escuela y por la familia. En casa es el primer componente del hábitus del niño. Es quien establece el punto de inicio en el acercamiento del niño a los libros, desde el hogar, por medio de los seres más cercanos, a través de la nana, desde la cuna. Y es más, desde el embarazo, como lo señalaban mis compañeras. La escuela es un complemento indiscutible. En este acercamiento lo refuerzan los docentes, los bibliotecólogos, los bibliotecarios a cargo de la biblioteca escolar, en fin, los mediadores. Este complemento es muy importante porque para que un texto cobre vida necesita de la motivación, de la curiosidad, de la dedicación de tiempo y de alguien que promueva esto. Y para eso, para que se transmita este gusto por leer, la relación con la biblioteca escolar, el aula y la familia, este triángulo es fundamental. Debe estar coordinado el bibliotecólogo con el docente y con la familia para que esto resulte, porque, como lo digo, en la primera infancia es muy difícil engancharlo si no se hace bien el proceso. Siguiente, por favor. ¿Sí? Que estamos terminando. Ok. Bueno, finalmente, pasa a la siguiente. La siguiente. Leer no simplemente da cuenta de los signos convencionales instaurados y reconocidos por la cultura, como ya lo mencioné anteriormente, el tema decodificador, sino que más bien la significación que podamos hacer desde la lectura a la vida, abriendo las posibilidades a una participación activa
que se construya en un medio para generar y transformar el conocimiento y la propia existencia. En eso consiste la lectura. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad de formar parte de este congreso. Fui parte de todo el proceso de la organización y me encantó, fue una experiencia enriquecedora. Patricio, muchas gracias por tu apoyo en todo. Y les dejo aquí mis datos en caso de que alguien me quiera contactar para alguna duda o alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Jocelyn, Genoveva, Angélica. Estuvieron excelentes sus presentaciones. Creo que todos opinarán lo mismo. Tenemos unos minutos, unos 3-4 minutos para las preguntas. No sé si quieren prender sus cámaras. ¿Qué se destacó aquí? Llevar la lectura desde un acto individual a un acto conjunto, con afecto, con guías. Entonces, como profesionales, ¿cómo llevamos a cabo ese vínculo entre hijo, padre, lectura, cuando no está el interés de los padres? Cuando quien educa, ¿cómo educamos a quien está educando, a quien debe educar a los niños? Ya que es tan fundamental el fomento lector en la primera infancia, sobre todo. Yo, desde mi punto de vista, si los papás no cooperan mucho en esa área, el complemento lo debe hacer la docente a cargo del nivel y la bibliotecaria a cargo de la biblioteca escolar. El complemento de ambas, si bien es cierto, es complicado al no tener el apoyo familiar, pero se puede, porque a los niños es fácil encantarlos cuando se llega con amor. Si yo quisiera solamente aportar que me voy a ir bien a lo modular, pero yo creo que una ley de bibliotecas y una ley del libro apoyaría mucho políticas que estuvieran siendo inclusivas para desarrollar el fomento lector, si no es a través de la vinculación parental, sino que a través de la vinculación de los cuidadores y de todo el entorno, porque obviamente vamos a tener muchos padres que no tengan la formación lectora, y si tenemos una política del libro adecuada, de alguna forma le va a llegar a los niños. En algún minuto le va a llegar, dependiendo de las redes. Eso. Bueno, en este tema yo lo que puedo decir es que debemos seguir invitando a los padres de familia, seguir concientizando a los padres de familia. Pero ¿cómo llegamos, en mi caso, a los padres de familia? Por medio del hábito lector en la escuela. Yo trabajo biblioteca escolar, 355 niños a la semana, entonces favorecer en ellos, fomentar el hábito lector llega a casa y esa es una invitación al padre. Eso es seguir diciéndole al niño, el papá tiene que leer contigo, y esa invitación constante hace que los padres se acerquen a la lectura y nos ayuden a seguir con este proceso lector de las infancias. Respecto a su metodología, no sé si me escuchan. Respecto a su metodología, un poquito. Sí, me voy a acercar. ¿Cómo es posible acceder a la metodología que usted mencionó para poder replicarla? Perdón, ¿la pregunta para quién era? Para Angélica. Ok. Bueno, para poder replicarla, pues nada, contactarme y decirle cómo lo estamos haciendo, porque yo presenté a grandes rasgos, pues lo que estamos trabajando desde el proyecto que estamos llevando el ciclo escolar pasado.
¿sí? Es algo muy sencillo, simplemente las estrategias es dar a conocer el libro que estamos leyendo, movilizar el libro en digital, en formato PDF, y seguir invitando y invitando y invitando, y no crear esa barrera en que el niño tiene que a fuerzas darte una respuesta, porque creemos que el niño tiene que comprender inmediatamente tú estás leyendo o que otra persona le estés leyendo. No, el niño a veces desde el disfrute va despertando y detonando esa creación. Hay algo que yo quisiera decirles, cómo nosotros desde la adquisición y la aplicación de un proyecto podemos fomentar el que lea, pero también el que escriba. Porque un niño que lee o que le leen, después empieza a escribir. Y también eso es leer el mundo, porque está proyectando lo que en su cerebro y en su ser se está detonando a través de un libro. Creo que lo que yo estoy haciendo desde mi escuela es algo que sí se debe de compartir, por eso lo traje acá, porque tenía otra idea también de venir a decirles cómo trabajamos los valores, pero creo que los valores se trabajan desde el momento que somos respetuosos al estar escuchando lo que otro está leyendo, ¿sí? Al estarse apropiando cariñosamente de lo que otro te está dando y regalando en una lectura. Estamos fomentando valores y también este congreso es en torno a eso y me parece muy valioso. Pero cualquier cosa estamos para servirles, por ahí les dejé mis datos.